¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por conectarse al Librero de la Tribu. Tal vez reconocerán a estos dos queridos amigos que tengo a mi lado. Son Ismael y Marco, partes importantísimas del Librero de la Tribu. Uno de ellos es el autor de la idea original y el otro es alguien sin el cual sería imposible ser el librero. Entonces, pues les agradezco mucho que hayan aceptado mi invitación a estar los dos. Y el librero de hoy va a ser un poquito diferente porque no vamos a hablar de un libro en particular, sino de muchas ideas y muchos libros que están detrás de este tema. Vamos a hablar de discursos. Resulta que, chicos, bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Saben que los quiero, los admiro, los respeto. Y a Marco se le ocurrió que platicáramos de un tema bien padre. Vamos a hablar de discursos famosos de la historia. Entonces, haciendo un poquito mi tarea, me puse a buscar, o sea, a mí me encantan las palabras, creo que es de las cosas que más amo en la vida. Entonces, para partir de algo, me puse a buscar qué es un discurso o de dónde viene el discurso. Yo tengo una fijación, Isma, que es remitirme siempre a la etimología de las cosas. Tengo ese traumita, siempre me remito a la etimología o a qué me suena una palabra, no tanto a la etimología en sí, si viene del griego, del latín, del qué sé yo, sino cuál ha sido el trayecto de las palabras, el discurrir de las palabras. En este caso, discurrir resulta que es sinónimo de fluir, de extenderse a lo largo, de ir ocupando un espacio, y se dice en referencia al río, al agua del río que va buscando su cauce. Y en la medida en que va buscando su cauce, va creando arroyos, arroyuelos, pero finalmente su objetivo es desembocar en el mar. Entonces yo les quería proponer que partiéramos de eso, ¿no? Las palabras, dice Martin Heidegger, las palabras son la casa del ser. El ser viaja en las palabras y las palabras tienen alas, tienen ruedas, tienen ventanas, son muchas cosas, están constituidas de tal manera que el lenguaje es un ser vivo, libre, que se modifica, que avanza, a veces también disminuye, a veces retrocede, entonces nos da para mucho. Eso nos otorga la necesidad, la facultad de hacer que las palabras digan lo que nosotros queremos que digan. Ajá. La filosofía, no me dejarás mentir, Isma, se podría dividir en lo que los filósofos piensan de las palabras. La comunicación, no me dejarás mentir, Marco, podría ser un punto de partida, de discusión. Las palabras se remiten solo a sí mismas o las palabras son como íconos que nos llevan a otro mundo, a algo más. Entonces, eso nos lleva a que el discurso, es decir, una serie de mecanismos, de inventos, de técnicas que nos llevan a el objetivo de lograr que las palabras digan lo que yo quiero que digan, pues es una cuestión más importante de lo que nos imaginamos. ¿Por dónde iniciaríamos este viaje que se nos ocurrió el día de hoy? Marco, tú eres el culpable de que estemos hoy hablando de este tema. ¿Por dónde empezarías a plantearlo? Gracias. Pues yo le pongo el título de discursos atemporales porque precisamente son estas palabras, estas frases que rompen las barreras del tiempo y del espacio. Estamos hablando de discursos del principio de los años, de la época, ¿no? No me imagino, por ejemplo, una guerra, estas batallas que se daban, donde el capitán de la guerra, antes de lanzarse a la batalla, tenía que motivar a sus soldados, ¿no? No me imagino las religiones sin los discursos, no me imagino las grandes revoluciones sin alguien que las encabezara y le diera palabra, pero sobre todo sentimiento, ¿no? Eso creo que es lo más importante. Ayer platicaba con Ismael sobre este tema, decíamos, pues el discurso es lo máximo, el discurso es muchos libros,
muchas experiencias, muchos tiempos, el timing es muy importante, reducidos a que la persona, el orador, el ser humano que está enfrente de este auditorio tenga la capacidad de lograr su objetivo, que es persuadir. Entonces platicábamos de esto y decíamos, sí, hay mucho intelecto, hay mucha filosofía, hay mucha letra, pero al final de cuentas debe de haber emoción. Entonces, eso es lo que conecta, ese es el pegamento que hace que precisamente estos discursos pues, sean atemporales y pasen los años y se queden en la historia, se queden en la memoria. Yo personalmente traigo una lista pequeña de algunos discursos que creo que vale la pena poner sobre la mesa, pero que aparte encontré que algunos de ellos se han transformado no solamente al discurso y al libro, sino las han hecho canciones. Entonces también eso me parece que es algo padre e importante, y pues hay una gran historia que marca los sucesos de la historia a través de los discursos que vamos a platicar. Dicen por ahí que cartera mata carita. Sí. Pero choro mata cartera, choro mata todo. Y tú tienes un gran choro, amigo. Pues no sé si lo tenga, pero a mí me gustaría, primero que nada, gracias por invitarme, Pili. Ha sido una experiencia padrísima esto del librado de la tribu, que ojalá podamos seguir realizando durante mucho tiempo. Sí. Y regresando un poquito a la pregunta inicial que nos hacías de dónde podemos comenzar este viaje, pues como en prácticamente todo lo que tiene que ver con la civilización occidental, ¿no? Tendríamos que remontarnos a los griegos por allá del siglo IV a.C., del siglo V a.C., y pues platicar un poco lo que bien apuntaba Marco, ¿no? La importancia que ha tenido el discurso como figura comunicativa a lo largo de la historia de la humanidad. Ha habido grandes discursos que han sido punto de quiebre en situaciones históricas para bien o para mal. Y adicionalmente a eso, el discurso también ha tenido propósitos no solo de persuasión, de disuasión, pero también didácticos, ¿no? Porque estoy pensando en la retórica platónica y en toda esta herramienta que se llamó pues la dialéctica, famosa dialéctica platónica. No vas a dejar mentir lo que ocurría con la clasificación del conocimiento y cómo se transmitía en la época griega. La mayéutica socrática pasa a la dialéctica platónica, que era aprender a través de preguntas específicas, y todo se hacía desde un discurso o desde el famoso ágora griego, que era donde se debatían los asuntos públicos. A mí me gustaría comenzar por ahí. Me parece que Platón es fundamental en el comienzo de esta figura comunicativa que es el discurso. Marco trae una lista de discursos, yo tengo un par de discursos, tú también. Entonces empezamos por, ya que tú te vas a remontar a los griegos. ¿A los griegos? ¿Por cuál empezarías? Pues insisto, yo creo que Platón nos da una gran lección a través de sus diálogos. Prácticamente toda la filosofía platónica, y tú me desmientes si no es así, pues está reflejada a través de pláticas, que les llaman diálogos, pláticas sobre temáticas específicas, el amor, el honor, cualquier cantidad de temas, la educación, por supuesto, la política, que le llaman la república, y algunos específicamente sobre retórica. Entonces ahí podemos comenzar con Platón como el gran iniciador. Evidentemente no era el único, había, por ejemplo, estoy pensando en este filósofo que era particularmente persuasivo o disuasivo, Diógenes, no Diógenes, que era, seguramente ustedes lo van a recordar o van a tener una referencia específica a él, porque el Chavo del Ocho hace el barril hace una alusión muy directa a este filósofo griego. También era muy importante, ¿no? Y si pasamos un poquito más hacia acá, la época romana, pues sin duda tenemos uno de los más grandes tribunos en la historia, que es Marco Tulio Cicerón, y prácticamente también toda la filosofía estoica está llena de grandes discursos, entendido como herramienta comunicativa, ¿no? Tenemos que tener claro que en aquella época
pues quizá era la herramienta más poderosa para comunicar con las masas y para comunicar con un grupo mayor a un puñado de personas. Oye, acuérdate que Sócrates no dejó escrito nada. Absolutamente. De manera, además, no es que se hayan perdido sus escritos, sino que él decía, lo más importante es lo que no está escrito. Así es, ¿verdad? así es. Él trataba pues, no sé si la palabra correcta sea predicar, ¿no? Yo creo que no es predicar, pero digamos, pues, dar su pensamiento únicamente con la palabra oral, no había nada escrito porque pensaban que de una u otra manera podían tergiversarse la esencia de sus palabras al pasarlo en blanco y negro, ¿no? Entonces ahí surge toda esta figura y después con el paso del tiempo, aunque un poquito más hacia acá y también desde mi punto de vista fundamental para la cultura occidental, pues el discurso del monte de Jesús de Nazaret, ¿no? Claro. Y quitándole un poquito la connotación religiosa, ¿De las bienaventuranzas? sí, por supuesto. Las bienaventuranzas es un pues, discurso fundamental en la historia de la civilización occidental, porque prácticamente ese discurso o sermón, como le llama la Biblia, algunas personas le llaman discurso, otros le llaman sermón, pero finalmente este discurso de Jesús, porque tampoco puedo decir que esa es una disertación, sino que lo dirigió ante un grupo de personas y él estaba precisamente sobre un monte, pues plasma prácticamente toda la forma de pensar de Jesús de Nazaret, que después se va a transformar en la Iglesia Católica. Muy bien. Entonces esa es la relevancia de esas palabras. Sí. Y hasta cierto punto es recurrente la gente que compara, sin meternos en cuestiones religiosas, a Sócrates con Jesús. Por supuesto. Y como bien dices, una cosa que tienen en común ambos es el discurso, ¿no? Sócrates se dirige constantemente en contra de los sofistas, que también son grandes oradores, pero la diferencia es que unos hablan para convencer y el otro expresa argumentos, ¿verdad? Así es. Entre otras variantes, ¿no? Los sofistas eran criticados pues porque ahora les llamarían pragmáticos, cobraban por su conocimiento. Y ahorita que mencionabas a los estoicos, Marco es un buen estudioso de los estoicos y Marco demuestra como algo que podemos hablar de varios siglos antes de Cristo tiene una vigencia impresionante hoy en día, ¿verdad? Sí, pues conozco la filosofía estoica hace poco, me empiezo a clavar y me doy cuenta que en realidad muchos de los libros de desarrollo humano, autoayuda, pues están basados en esta filosofía. Prácticamente lo que están haciendo es poner al día estas enseñanzas. Me parece increíble y quiero hacer una invitación a ver si podemos hacer un librero de la tribu más adelante sobre un libro que acabo de leer que tiene toda la relación con los discursos y tiene toda la relación con esto que hace Ismael, que lo hace muy bien, de partir de un orden cronológico de dónde nace este tema, y se llama Roba como artista. Y entonces el libro parte de una teoría que dice que el 90% de las cosas que encontramos ya alguien lo hizo. Simplemente lo que hacen es adaptarlo. Y creo que tiene que ver mucho con el tema del discurso, porque precisamente encontramos algunas fórmulas, encontramos algunas partes esenciales que tiene que tener un discurso para que este discurso sea emotivo, para que conecte, para que genere la reacción que se espera, ¿no? Entonces, pues ahorita lo que vamos a ver aquí pues, es precisamente una serie de adaptaciones, réplicas, copias, ¿no? Inclusive, porque, a ver, pongámonos a pensar en esta situación. El día de hoy tienes que hacer un discurso, a lo mejor no para ti, para tu jefe. ¿Qué es lo que haces? Googlear O inteligencia artificial. O qué herramientas, ¿no? No creo que vamos a partir de cero, ¿no? Y agarres una libreta y esperes a la inspiración y la musa. Tú y yo acabamos de ir a una conferencia en donde la conferencista en tiempo real agarró el chat GPT y estaba creando un discurso, ¿verdad? Sí, entonces, pues
yo creo que el discurso es una gran oportunidad de mostrarte y de dejar a lo mejor ese 10%, posiblemente en un 90%, las palabras que vas a decir ya alguien las dijo y estás repitiendo una idea, un concepto. Pues yo creo que la gran oportunidad sería que en ese 10% plasmes algo nuevo, diferente. Y creo que esos son esos discursos que plasmaron el 10%, el 20% o inclusive el 50% de originalidad, son los que permean y los que realmente logran pues ser atemporales y que los recordemos. Yo traigo, por ejemplo, uno que si lo googleas te va a parecer como el mejor discurso de la historia. ¿Quién los califica? Pues creo que es un poco exagerado decir cuál es el mejor y cuál es el peor, pero es un discurso que se remonta a un evento muy importante, que son las graduaciones. En México es un evento importantísimo, justo estamos en la época de las graduaciones, y regularmente en México se escoge a un alumno de la generación, el mejor alumno o el que tiene las mejores habilidades para poder dar un discurso. En Estados Unidos es un evento importantísimo y las grandes universidades seleccionan a un invitado especial. Este invitado especial va a darles un mensaje a los estudiantes que están por salir. Ha pasado Steve Jobs, por ejemplo, en Harvard, que Steve Jobs es un poco contradictorio, no acaba la universidad, la trunca para salirse a emprender y todo este rollo, y después regresa, ¿no?, a darles pues lo que se dice la fórmula. Así han pasado muchos, pero hay uno que es muy famoso, que se llama, bueno, tiende tu cama, ¿no? Y es una frase que dice: si quieres cambiar al mundo, lo primero que tienes que hacer es tender tu cama. De ahí se desprende un libro. Entiendo que este personaje, que es un marín, un militar, exmilitar, que estudió en una universidad en Texas, estudió periodismo, sale de ahí y se mete de voluntario al ejército y pues empieza a darse cuenta cómo es una vida completamente diferente basada en la disciplina, y bueno, crea 8 consejos. Entonces va a la Universidad de Texas y da este discurso increíble. Está en YouTube, lo pueden ver, y de ahí se desprende un libro, pero es un discurso que hasta el día de hoy es vigente por este factor como motivante, donde todo parte de lo que quieres que pase en tu vida, a donde quieras llevar tu vida, va a depender completamente de ti y del sacrificio que tú le pongas. Es un discurso que me parece tiene que estar forzosamente en cualquier lista de los discursos. Este admirante William McRaven, espero haberlo pronunciado bien, pues te cuenta 8 consejos con los que puedes cambiar tu vida, y el principal es: si quieres cambiar el mundo, lo primero que tienes que hacer es tender tu cama, ¿no? Antes de salir a la calle, antes de salir al trabajo, uno de los deberes es que tengas tu cama impecable. Entonces me parece importante. Está, les digo, en YouTube, y de ahí se desprende un librito muy chiquito, muy sencillo, un bestseller. Creo Isma ya también lo leyó. Me parece un libro pues, interesante, mucho de desarrollo humano, pero lo importante, lo que yo pongo aquí sobre la mesa, es que pues, parte de un suceso, de un discurso que da a unos alumnos de Texas, precisamente de la universidad de donde él salió. Regresa después de 30 años y da este discurso. Si tienes un gran día y lograste todo lo que te proponías, perfecto. Si no, al menos regresarás a tu casa con la satisfacción de haber cumplido al menos la primera meta del día, que es tender tu cama, ¿no? Sí. De ahí partes. Sí. De ahí partes. Bueno, el segundo discurso que pongo sobre la mesa es un discurso que pertenece a la idiosincrasia mexicana, que es vigente hasta el día de hoy. Un discurso que da Luis Donaldo Colosio, precisamente un domingo 6 de marzo de 1994, en la explanada del Monumento de la Revolución, donde expresa que ve un México con hambre y sed de justicia.
Si googleamos y empezamos a investigar, pues muchos dicen que su vida pues cambió a raíz de este discurso. Algunos autores pues atribuyen que fue una provocación y bueno, lamentablemente a los pocos días asesinan a Colosio. Lo cual contribuyó a la leyenda también, al mito. Claro, lo enriquece, enriquece esto, pero sin duda alguna pues es un discurso, un parteaguas en la historia de México, porque él precisamente habla desde una posición de integrante de un partido político, de liderazgo, se reconoce como tal, pero también hace una autocrítica y también toca puntos muy sensibles. Entonces, pues es un discurso que aproximadamente dura como 1 hora, más o menos. Algunos, conozco una persona que se atribuye como parte de estos actores intelectuales o quien le metieron la mano al discurso y estuvieron ahí trabajando. Me imagino que en una tarde de trabajo, revisando el mismo Colosio y todo este tema, que es Javier Treviño, que fue subsecretario de Educación Básica a nivel federal. Y pues bueno, creo que es un discurso que marca la historia de México, precisamente en esta época tan complicada, 1994, y todo lo que pasa después de este acontecimiento y pues lamentablemente de la muerte de Colosio. Creo que es un discurso emblemático y precisamente, ¿no?, esta frase que ayer platicaba con Ismael de yo veo un México con hambre y sed de justicia, que es una frase muy parecida a una frase bíblica, ¿no, Ismael? Sí, precisamente está inspirado en las bienaventuranzas del Sermón del Monte que hacemos referencia hace un ratito. Buena parte de la estructura de ese discurso está tomado de ese modelo discursivo. Lo mismo que otro que desde mi perspectiva es uno de los más emblemáticos, al menos de la época reciente, que es el de Martin Luther King, ¿no?, el de I Have a Dream, cuando luchaban en la década de los 60 por los derechos cívicos de las minorías negras en Estados Unidos, ¿no? Entonces, también lleva la misma estructura, es decir, los discursos, adicionalmente a que deben tener como característica que deben estar dirigidos hacia la emoción, yo creo que es un elemento que los distingue, porque si están dirigidos hacia la razón, pues a lo mejor estamos hablando de una ponencia, ¿no?, de una disertación, pero si hablamos de un discurso tiene que ser dirigido a las emociones del auditorio, a las emociones de quien lo está presenciando, y con el propósito de convencer o de disuadir, ¿no?, de lograr un propósito en específico. Pero además de ello tienen una estructura que está probada que puede lograr el propósito de persuadir o disuadir. Efectivamente, coincido contigo que el discurso de Colosio es muy relevante, quizá más relevante de lo que se ve ahora. Yo pienso que conforme pase el tiempo se le dará mayor relevancia a todo lo que este discurso significa en la vida política nacional. Yo coincido contigo que ha abonado mucho a alimentar el mito de Colosio, pero sin duda fue un discurso importante, fue un discurso que quienes tenemos la edad suficiente para recordarlo, todavía tenemos muy claro qué estábamos haciendo ese día, ¿no? Y lo que implicó para la política en ese momento, en una etapa muy convulsa para la vida nacional, como fue el año 1994. Y enchina la piel, ¿no? Sí, pues es precisamente el propósito del discurso, ¿no? Es decir, de emocionar, de conmover, de lograr. Vamos a ser francos, el discurso tiene como propósito manipular, punto. Es decir, a partir de la emoción, lograr que tú te lleves el objetivo que pretendes, ¿no? Y finalmente, pues, según los psicólogos, esa es justamente la definición de manipular. No se manipula con los sentimientos, nunca se manipula con la razón. Todo discurso es discurso de poder. Claro, por supuesto. Y no solamente de poder,
porque pues también hay, como lo que decía Marco, el discurso de tiende tu cama, que a lo mejor está ajeno a motivos políticos, porque los discursos no solo se limitan a temas políticos, ese es un tema motivacional que a lo mejor no es para convencer, para obtener un propósito de poder, pero que sin duda conmueve y manipula, para lograr que estos jóvenes pues tengan una visión de su futuro más clara, ¿no? Yo creo que es una herramienta que se debe cultivar. Déjame agregar algo. Que tú sabes que como politólogo, que en tanto el poder despótico y el poder, entre el poder despótico y el poder político, hay un puente en el que el discurso tiene mucho que ver, ¿no? O sea, el despótico es, pues, haces tu cama y punto, ¿no? El político es, no quiero que hagas tu cama, quiero que quieras hacer tu cama. Por supuesto. Y eso es lo fregón de ese discurso, ¿no? Claro. Ahora, tanto en el Sermón de la Montaña, como en el I Have a Dream, como en el Yo Veo un México, y como en el Tiende tu cama, tienen, dentro de muchas otras características, hay una común, y es que todas tienen una frase que todos recordamos. Una de esas frases lapidarias, que luego nos remite. El discurso como que remite muchas cosas, pero esas palabras remiten a sí mismo, ¿no? O sea, en la medida que estabas diciendo, yo veo un México, tal, me estoy acordando. I have a dream. I have a dream, sí. Así es. Entonces, ahorita ya Que de este tema, Pilar, de I Have a Dream, hay una canción, hay un DJ que hizo una canción de este discurso y le quedó muy fregona, o sea, la verdad le quedó muy padre. Backerman se llama el DJ, ahí si lo buscan en Spotify o en YouTube les va a salir el video, le quedó muy padre y a mí lo que me encantó. ¿Qué es como un sample del discurso? O sea, el discurso y hay un beat y está muy bien hecho, la verdad, pero lo que me encantó fue este poder de acercar este discurso a nuevas generaciones a través, pues, de otro canal, ¿no? Que también es algo increíble, y el poder, ¿no? de estas palabras, o sea, ¿cuánta gente no tendrá tatuado el I Have a Dream? Claro. A ese punto, ¿no? Sí. Y curiosamente, esas palabras después las retoman personas, candidatos, grupos políticos, etcétera, o gente en general, que no es precisamente, o que no fue precisamente afín a la lucha de los 60 por los derechos civiles, pero lo universal de las palabras hace que les digan algo a todos, ¿no? Yo, por ejemplo, traje dos discursos que son absoluta y totalmente políticos, absoluta y totalmente sentimentales, y en un contexto, no solamente el texto, sino el contexto propicio para que se logre lo que ellos querían. El último discurso de Eva Perón, Evita, el de los descamisados, famosísimo, que dio lugar hasta un musical de Broadway. O sea, 1 de mayo de 1952, Evita Perón sabe que se va a morir de cáncer y se dirige al pueblo, a sus descamisados, y les dice: yo no tengo riquezas, no tengo nada, yo lo único que tengo es algo que me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mis nervios, el amor por este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando. Ese fue su último discurso, ¿no? Bueno, me lo imaginaba. Es un acto de seducción, ¿no? Sí. Es un acto de seducción. Bien podría ser una carta de amor. ¿Cómo no? Es el elemento emotivo de los discursos, ¿no? Que sin él, pues se convierte simplemente en una disertación, en una ponencia, ¿no? Así es. Sí, inclusive hasta en las ponencias, ¿qué diferencia hay entre un buen escritor, alguien que sepa plasmar las ideas bien, y alguien que solamente por muy elevado que sea, si no convence? Me viene a la mente, siempre pongo este ejemplo, una carta de Alfonso Reyes a José Vasconcelos, que se ve que Vasconcelos le mandó el manuscrito de su último libro, y Reyes le dice: pues está bien, padre, gracias, pero por Dios, no incrustes una idea en la otra. Uno es el orden de las ideas conforme vienen a la mente, y otro, como lo tienes que dar a conocer a los demás. Y entonces le dice Reyes a Vasconcelos:
también aprende a pensar con las manos. Y me encantó la frase, ¿no? Es Sí, pensar, sí. o sea, es pensar con las manos, es pensar con la lengua, ¿no? Muy padre. Y el otro que quería mencionar, bueno, en el mismo tono del I Have a Dream, del Yo Veo México, etcétera, está el Yes We Can de Obama. La misma estructura. Totalmente. Pero ese no es que quería comentar. Hay que hablar de ese libro. Sí. Copia como un artista. Va, lo dejo de tarea. El Salvador Allende dice: seguramente esta será la última oportunidad de dirigirme a ustedes. Esto es algo que escribe tras el golpe de estado de Pinochet, 1973. un día antes o unas horas antes de suicidarse. Dice 73, 11 de septiembre del 73. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, que sean ellas el castigo moral para quienes han traicionado el juramento que hicieron. Wow. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Solo fui intérprete de los anhelos de justicia. O sea, son 3 frases por ahí que caché hace ratito que lo estaba oyendo, pero vaya, cuánta carga emocional tiene. Por supuesto, ¿no? Es que el discurso o el escribir en general, pues no solamente tiene una estructura, también tiene una técnica, ¿no? Hay técnicas para combinar las palabras, incluso cómo suenan, que tristemente hemos dejado un poco de lado en la educación general. Yo no digo que solo en México, probablemente en muchos países. Tú sabes bien, Pili, que para los griegos, todavía para los romanos y buena parte de la Edad Media, la retórica todavía era una materia pues obligatoria o de cajón para la educación de los seres humanos. Y adicionalmente a eso, lo que estábamos platicando sobre la carga emocional de los discursos, quizá ahora sea mal visto políticamente, pero no podemos olvidar que en la década de los 30 del siglo XX, la mitad del mundo era nazista. Y uno de los más grandes oradores que yo he visto, porque no convencía, seducía y puso al mundo de cabeza con su lengua, es Adolfo Hitler. Sí. Es impresionante ver un mitin nazista donde está él como orador, porque quizá más que orador parece declamador, ¿no? Parece que estuviera dando una poesía y cómo se enardece en sus arengas. Es sin duda una muestra del poder que tiene la palabra, y que en la época que vivimos de video, de imagen, no debemos olvidar que las palabras siguen siendo herramientas muy, muy poderosas, ya sean impresas, orales o de una u otra forma, porque para poder escribir primero hay que leer. Si no, eres incapaz de atar 2 ideas en un texto, ¿no? ¿O qué opinas? Y claro, no conozco el libro que dices, pero me seduce mucho el título. ¿Sí? O sea, ustedes saben que se dice por ahí Picasso, el buen artista crea, el genio roba, ¿no? Entonces hay que robarle la realidad para atender el momento y encontrar la belleza, ¿no? Eso es lo que hacen los nazis. Los nazis son la estetización de la política. La izquierda, por otro lado, es la politización de la estética. Pero entre estética y política se va creando este juego de seducción increíble. Sí, muy padre. Y bueno, yo traigo un último discurso contemporáneo de esta época donde la gente ya no acostumbra a hablar, a extenderse, a expresar sus sentimientos, y pues estamos acostumbrados a materiales más rápidos, más digeribles, más líquidos, les llaman por ahí. No estoy muy de acuerdo con ese término, pero es precisamente el año 2018 en Los Ángeles, en el Paseo de las Estrellas, donde le dan su estrella al rapero Snoop Dogg. Y entonces el rapero Snoop Dogg va vestido con un abrigo color camel, un suéter Gucci, todo como él es, ¿no? Súper original y extravagante. Y entonces llega con su esposa, llega con su hijo y llega con un amigo que es Dr. Dre, uno de sus productores musicales. También es un
una persona, una leyenda en este género, y con otro amigo que hoy se dedica a hacer diseño de ropa, Pharrell Williams. Y pues como estos artistas, ¿no? O sea, están acostumbrados a dar discursos todo el tiempo. ¿Cuántos Grammys? O los actores, ¿no? Van a recibir un Oscar, pues, siempre pasan y dicen unas palabras y regularmente lo que dicen es: gracias a mi mamá. no sé qué decir, o yo no estaba preparado, ¿no? O no que... Y entonces es algo como más de lo mismo, ¿no? Estos discursos de los actores y de los músicos es algo como más de lo mismo. Dan gracias a la mamá, dan gracias al papá, dan gracias pues a su familia y a las circunstancias. Pero Snoop Dogg hace algo súper original, se hace viral, y este video pues llega a nuestros dispositivos, la rompe, porque entra dándole las gracias a su esposa, algo muy sencillo. Quiero agradecer a mi esposa, que aquí está, quiero agradecer a mi amigo y productor, Dr. Drake, que aquí está, y ahí cambia completamente y dice: quiero agradecer por creer en mí, quiero agradecerme por todo este gran trabajo, quiero agradecerme por no tener días libres, quiero agradecerme por nunca renunciar, quiero agradecerme por siempre dar y tratar de ser mejor, de dar sin recibir, quiero agradecerme por todo lo que soy, quiero agradecerme por creer en mí, algo así, ¿no? Pero es algo que la rompe completamente, porque habla del amor propio, habla de reconocer su valía y su esfuerzo, y yo llegué a la conclusión de que este era un gran discurso, aparte de ser muy breve, que eso se agradece, por una pregunta que me resonaba en la mente, y era una pregunta que decía: enumera las cosas que amas en la vida. Y entonces empiezas a enumerar, ¿no? Amo, no sé, a mi mamá, a mi familia, a mi novia, a mi mascota. Y entonces la pregunta era: ¿hasta qué punto has llegado sin mencionar tu nombre? ¿No? Y entonces cobra muchísimo sentido, porque un gran músico, un personaje como Snoop Dogg, o como muchos políticos que hay afuera, artistas, músicos, empresarios, y todas estas personas que todos los días están en esta oportunidad de poder expresarse y dar un discurso en frente de un público, pues para poder reparar y para poder decir, pues tienen que creer en ellos. Para poder transmitir, pues realmente lo debes de ser. Entonces, yo me quedaría con eso, yo me quedaría con: hay un buen discurso, obviamente, muy trabajado, a lo mejor en muchas ocasiones el que lo dice no es el que lo hace, también esa es una realidad y es un mito. A veces no les da el tiempo. Hablando, por ejemplo, de exgobernadores del Estado de México, sé que uno de los exgobernadores que más atención ponía al tema del discurso y que se clavaba durísimo con eso es Emilio Chaufet, ¿no? Es conocido que se quedaba hasta altas horas de la noche, prácticamente dormía en su oficina, revisando, porque le daba mucha importancia a sus discursos. Pero al final, pues se necesita un buen orador, y creo que en esta época necesitamos buenos oradores, porque lamentablemente creo que la escuela tradicional no está dando buenos oradores y no está llenando ese vacío. Yo lo siento de esa forma. El otro día, cuando hablábamos de este tema, Pilar me decía: todos soñamos en la regadera con dar nuestro discurso y todo ese tema. Yo le decía: yo creo que no, Pili, yo creo que somos muy pocos los raros que tenemos esos sueños, porque uno de los más grandes miedos generalizados es hablar en público. Según 8 de cada 10 personas les da miedo hablar en público. Sin embargo, y esta es mi teoría, es algo propio, todos en la vida vamos a tener la oportunidad de dar un discurso. Y ojalá que cuando nos toque estemos preparados, porque muchas veces no tienes oportunidad de prepararte. La vida te pone en circunstancias, por ejemplo,
que fallezca tu padre, tu madre, que tengas que dar algunas palabras en las que no te va a preguntar si estás preparado o no. Y tienes que controlar este tema entre el raciocinio, la emoción. ¿Cuántas veces nos ha pasado que queremos decir algo y sentimos un nudo en la garganta, ¿no? Son las emociones que no nos dejan expresar. Entonces, pues es un tema padrísimo, Pili. Yo con eso concluyo mi participación, que todavía esto se está transformando, cada vez discursos más cortos, más concretos, en otras plataformas, ¿no? En plataformas como TikTok, en plataformas como Instagram. A lo mejor ya no se necesita esperar estos grandes auditorios, estos grandes eventos. Todos los días tenemos la oportunidad de compartir con los demás pues, lo que tenemos, lo que sentimos, y pues yo creo que todos los discursos tienen algo en común, que es, más allá, creo que de la manipulación, es hacer un bien. Yo creo en eso y pues por eso le pedí a Pilar que pudiéramos tratar este tema, porque creo que hace falta más personas hablando de discursos y hace falta más personas dando discursos y expresándose. ¿Tú nunca te has imaginado frente al espejo dando un discurso? No, sí, he dado Yo varios. sí. Sí, yo sí. Pero nunca te has imaginado así de gracias a la academia por... Yo sí. No tanto así a la academia, pero coincido con Marco de que en algún momento de nuestra vida vamos a tener la necesidad de expresarnos oralmente, de controlar nuestras emociones y tratar de poner las cosas en claro, porque independientemente de si es la pérdida de un ser querido o de si es porque tienes que declarártele a alguien o lo que sea, siempre hay un componente emocional en el tema de hablar en público, siempre, incluso aunque tengas que lidiar contigo mismo y amansar este caballo desbocado que es una vergüenza que muchos tenemos, ¿no? De decir, a ver, no, pues me da pena, me da vergüenza, pero siempre va a haber una oportunidad en la que vas a tener esa imperiosa necesidad de expresarte oralmente, ¿no? Yo creo que es relevante que revisemos este tipo de herramientas, que aprendamos, que veamos también el otro lado de la moneda, como bien apunta Marco, que es el del orador, ¿no? Porque un buen orador es capaz de hacer sonar romántica una canción de Bad Bunny. Un buen orador es realmente quien puede hacer la diferencia entre un discurso bueno o malo. Imaginemos estos grandes discursos de los que ya hablamos en manos de oradores planos o que no tienen esa capacidad de expresarse oralmente y únicamente se dedican a leer, pues una buena pieza oratoria puede transformarse en algo completamente monótono y que no convence a nadie, ¿no? Sí. Entonces eso es lo importante. Entonces yo coincido con Marcos, qué bueno que tocamos el tema, porque hay discursos que han cambiado la historia de la humanidad y no tengo la menor duda que lo seguirá viendo. Claro, porque las palabras es de lo mejorcito que tenemos las personas, los seres humanos. Algunos las usan más que otros, pero todos dependemos en buena medida de ellas. Y no es necesario decir un gran discurso enorme y llenar los espacios de palabras, ¿no? Hay veces que con poquitas palabras, frases, palabras, discursos, pero en el momento preciso, en el contexto preciso, dicho sobre todo de la manera precisa, se quedan en la memoria. Y se trata pues de, si regresamos otra vez a donde iniciamos esta plática, que es un discurso es como el agua que iba buscando su cauce, pues encontrarlo, ¿no? Es correcto, y que tiene además, así como el agua que busca su cauce, el buen orador y el buen discurso es aquel que logra interpretar lo que la gente está deseando escuchar, ¿no? Y seleccionar las palabras adecuadas en el momento adecuado, y entonces logras el propósito que es conmover. Claro, o sea, saber interpretar lo que está en el ambiente y decirlo. Es correcto. Pues qué padre, amigos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y por dejarme tarea para siguientes días. Y a ver, Pilar, pues ya dinos tu discurso que sueñas donde estás en el... No, en serio, yo
desde niña... ¿En dónde es? ¿En dónde Yo es? desde niña pensaba, así me imaginaba diciendo mi discurso cuando ganara el Nobel de Literatura o algo así. Qué padre. A mí sí me gustaba hablar de... Bueno, de niña, sí, por supuesto me temblaban las patitas, me sigue temblando cuando se trata de hablar, y más frente a la cámara, sigo sin acostumbrarme, pero siempre me enamoré de las palabras, desde niña me gusta mucho perseguirlas, entonces a veces en la escuela me elegían para maestra de ceremonias y esas cosas, pero pues no, voy a seguir ensayando mi discurso. pues ojalá que tengas oportunidad de hacerlo realidad. Sí. Es un buen deseo, ¿no? Sí. A mí me gustaría la ONU. Yo creo que, Sí, sí. que sería el lugar perfecto para decir dos, Ya tres palabras incendiarias Mm. y prender esa tribuna, ¿no? Por lo pronto tenemos el libro de la tierra. Muy bien. Más que suficiente. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.